Somos Resistencia Viajera, un grupo de mujeres y disidencias viviendo un movimiento que se reúne para ponerle conciencia política y social a esto de vivir viajando. Porque no somos turistas y no somos indiferentes a lo que ocurra a nuestro alrededor, es que nace este espacio donde nos juntamos para debatir, charlar y plantear las situaciones que más nos atraviesan, aquellas de las que no se habla en redes sociales, para darle una mirada profunda desde la perspectiva viajera y para construir trinchera. Queremos invitarte a que formes parte de la resistencia. Calle abajo abriendo surcos al destino, horizonte labra el viento los sentidos. Calle abajo, pueblo vivo, sueños del olvido. Tierra inmensa, llano y río, teje caminos. Ser las voces que se alzan caminando y desandando. Caminando. Refugiarse en cada encuentro con el corazón abierto. Refugiarse en cada encuentro con el corazón abierto. Episodio 2. Vínculos. Jean Morris, nacida en 1926, fue una periodista y corresponsal de guerra que recorrió gran parte del mundo documentando en más de 40 libros todas sus vivencias. Jean, que nació en un cuerpo masculino y fue llamada James hasta casi los 40 años, se casó con su esposa Elizabeth antes de hacer su transición de género, y aunque años más tarde se divorciarían y se relacionarían con otras personas, ambas volverían a casarse, esta vez como mujeres. Jean dijo alguna vez que su matrimonio no tenía posibilidad alguna de funcionar, pero funcionó igual que un sueño, como el testimonio vivo, podría decirse, del poder de la mente sobre la materia, o del amor en su sentido más puro, por encima de todo lo demás. En este episodio nos inspiramos en su historia para hablar de los vínculos que nos atraviesan en nuestra cotidianeidad y cómo estos pueden mantenerse o modificarse incluso durante el constante cambio. Bienvenidos a este episodio número 2 de este podcast Viajeros, bienvenidos a la Resistencia. Somos Resistencia Viajera, un grupo de mujeres y disidencias que viajamos de distintas maneras. Y en este episodio número 2 vamos a hablar sobre los vínculos, un tema que súper sale frecuentemente en nuestras charlas. Sobre nuestros vínculos que dejamos antes de salir de viaje, el vínculo con nuestro compañero o compañera, con quien viajamos, con nuestras mascotas, ¿por qué no? Cómo se reinventan, cómo se van transformando esos vínculos. Y no estoy yo sola, por supuesto, esta vez me acompaña Car, me acompaña Romy, me acompaña Juli, Karen y bueno, Jor, quien les habla. Y bueno, es un tema que, bueno, espero que nos alcance el tiempo para hablar porque, mamita, que explotaba el chat cada vez que salía esta temática. Las escucho, chicas, quien quiera tomar la palabra, bienvenidas. ¿Qué tema? Los vínculos. Por acá nos estamos reinventando constantemente. Nosotros nos conocimos con mi compañero viajando. Entonces ya el vínculo nació desde un lugar aventurero, fuera de Argentina, en la selva, como con ciertas bases que cada uno ya tenía, ¿no? Pero que eran bases en común. Pero de pronto transformar eso, comunicar a nuestra familia, a nuestros amigos, nos vamos a viajar, vamos a comprar una camioneta, vamos a hacer tal o cual proyecto, vamos a ir o no hacia dónde, cuál es el objetivo, todas las preguntas que se generan y de pronto, de conocernos viajando,
pandemia, nunca convivir, a pum, caer en 2 metros cuadrados y aprender todo medio de un saque, como quien diría. Un desafío. A mí me decían valiente, pero vos me reganaste, Car, porque, o sea, de la cero convivencia a vivir en este espacio tan chiquitito, o sea, te zarpaste. A mí particularmente lo que me pasa, lo que pienso, lo que se me viene a la cabeza cuando hablamos de vínculos, obviamente cuando vivimos viajando, ¿no? Que tiene una particularidad extra a los vínculos de forma sedentaria, es que lo charlamos mucho también entre nosotras y con otros viajeros y viajeras, que por ejemplo, yo particularmente, y sé que otras varias también, hemos migrado mucho, ¿no? Yo particularmente, no sé, viví en 4 o 5 provincias, ciudades distintas antes de salir a viajar. Y entonces yo empezamos a diagramar todo lo que era el vivir viajando, súper convencida de, bueno, todo lo que es desapego, soltar, el famoso soltar entre mil comillas, para mí estaba súper trabajado, súper abordado en mi vida, digamos, por haber siempre migrado de ciudad o de provincia y por lo tanto de espacios y de vínculos y de redes y demás. Bueno, les tengo una noticia y es que salir a vivir viajando tiene muy poco que ver con esto de migrar de una provincia o de una ciudad a otra y establecerse en otro lugar. Y que ahí me parece que se juegan otras cosas porque yo, por ejemplo, pensé que esto iba a ser muy fácil por una cuestión de experiencia y en realidad el tema vínculos se me hacía fácil restablecerlos, crear nuevos, reinventarlos o incluso encontrar otros que no tenía en esos lugares a los que me iba, pero de repente el vivir viajando significa que ya no pueden permanecer en el tiempo, por lo menos no de forma presencial. Entonces ahí se vuelve como muy distinto esto de los vínculos. Lo que se me hacía muy fácil y muy llevadero pasó a ser un desafío totalmente distinto. En mi caso, a mí me pasó con mi hijo y mi hija, que fueron criados desde un auténtico sentimiento de amor profundo y desapego. Creo como mamá que el desapego no es desamor, sino que es amar en libertad. Y parecido a lo que dijo Juli, lo que sentí es que era la mamá la que se iba y que era distinto en ese caso el desapego de cuando un hijo se te va, que se te vaya la mamá. Y me pasa el desafío con el que tengo que lidiar todo el tiempo es cómo ser una mamá presente, que no necesariamente esa presencia tiene que ser física, pero que tanto mi hijo como mi hija sepan que estoy a pesar de la distancia. Eso al principio me comía la cabeza, me enroscaba con el tema, estar siempre conectada. Bueno, de a poquito es como que eso es lo que fui, con lo que más me cuesta lidiar, por más, igual que Juli, que creí que era lo que más dominado tenía. Por mi parte me pasa un poco también como Cari Hu. Nada, con mi compa empezamos a convivir una vez en viaje, en una casita rodante, así que fue conocernos en lo que es la convivencia y el saber cómo cada uno habita sus espacios ahí mismo, moviéndonos y a la vez también dejando a la familia lejos, ¿no? Que para mí en mi caso era como lo más difícil de soltar, que también me había mudado un montón de veces y había ido a escuelas diferentes millones de veces todo el tiempo y pensé que esto de soltar y de rearmar relaciones y dejar relaciones atrás ya lo tenía como re sabido y la verdad que no, no es así, es totalmente diferente cuando estás en constante movimiento. Yo creo que además uno se vuelve una persona completamente diferente. Entonces, no importa cuánto uno se conozca con su compañero, con su hijo, con su hija, hasta con su mascota, porque digo, cambia de lugar, cambia la dinámica de la vida, cambian tantas cosas que un poco es aprender de cero. Sí, totalmente, yo coincido en lo mismo, es en aprender de cero. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí el vínculo con el que tuve que aprender a lidiar, pero de manera, o sea, todo el tiempo y que creí también que lo tenía dominado y no fue así, fue con la soledad. Con una soledad rara, no la soledad de la vida sedentaria, sino otra soledad que al principio me
me caló tan profundo que hasta incluso tuve por momentos sensaciones parecidas a las de la infancia, miedos de la infancia me volvieron. No lo podía eso como dominar. ¿Les pasó? A mí lo que me pasa, no sé si está vinculado a esto que decís, Romy, pero sí que podríamos hablar 1000 horas sobre los nuevos vínculos que se generan estando en viaje, ¿no? O cómo se transforma el vínculo de pareja si es que viajamos con nuestra pareja. Pero sí que a mí me parece súper importante, o por lo menos para mí es como fundamental, los vínculos previos al viajar. Porque mucha de la soledad que yo sentí, no sé si es la misma que vos describís, tiene que ver con los vínculos que no viven viajando, que se quedaron donde estaban o que hicieron otras cosas, tal vez no se quedaron en ese mismo lugar, pero digo, su vida es sedentaria, sea donde sea, con todas las transformaciones que tengan, digamos, y que vivencien, pero no viven viajando y no viven en movimiento. Y eso me parece que a mí me surgió ahí como una especie de soledad en cuanto a, puedo seguir en contacto, puedo encontrarle la forma, puedo tener 1000 estrategias para que esos vínculos sigan existiendo, de hecho lo hago, lo logro bastante, o sea, lo sigo sosteniendo y muchísimo y por momentos muy bien, pero hay una cosa ahí que se pierde, no solo por distancia, sino porque es un modo de vida que no importa cuántas veces se lo expliques, lo cuentes, lo describas, es muy difícil que lo entiendan en profundidad. Y ahí creo que, bueno, es un poco sostener esos vínculos, pero la soledad de el vivo viajando y necesito que alguien entienda qué significa eso, un poco son nuevos vínculos que estén un poco en la misma. Sí, hay algo que se repite desde que comenzamos a compartir un poco esta temática y que tiene que ver con lo distinto. Hay algo que es distinto, que tan distinto cuesta hasta describirlo, ¿no? Como ponerle un nombre, de qué se trata un poco todo esto. Y creo que solamente lo entiende alguien que está viajando, alguien que está en la misma sintonía. Y el tema de la soledad, ¿no? Hay algo que es tan distinto, parece, que ni siquiera lo puedo nombrar, que por ende me siento sola en ese sentimiento. A mí también me pasa con la soledad, que extraño mi propio vínculo con la soledad viajando. Porque bueno, viajo con mi compañero y porque nuestra casa, como hablamos en el primer episodio, es privada, pero está estacionada en espacios públicos. Vos abrís la puerta y tenés un mundo ahí afuera. Entonces yo lo que extraño es, hablando de vínculos, en esta vida viajera, es mi propio vínculo con la soledad, con los espacios de estar sola, de disfrutar, de disfrutarme. A veces me pasa que hasta me olvido cómo era la JOR en esos espacios de soledad. Pero quiero que retomemos un poco esta idea de lo distinto, a ver si podemos ampliarla un poco para el que está del otro lado y pueda entender qué es eso diferente o distinto que se pone en juego a la hora de viajar. Agrego con respecto a lo que decís, Jor, y una soledad más, una versión más de soledad, él también tener la fantasía de que al viajar iba a encontrar un montón de gente, iba a ser un montón de amigos. Lo que me pasó es sentirme muy distinta. Esa soledad era sumo a la de Juli y al disfrutar de la propia soledad, que también es complicado, el sentirse, yo me siento muy distinta a la gente con la que me voy encontrando, a la mayoría de la gente, ¿no? Comparto esto que dice Romy. Creo que es un poco también el de encontrar grupos de pertenencia, ¿no? Y que falta eso. En mi caso, mantener relaciones de amistades o grupos que pertenecía a la distancia fue muy difícil. Si bien busqué herramientas y formas, no me llevo muy bien con esto de hacer videollamadas y de estar todo el tiempo con el WhatsApp, entonces fue difícil. Y hoy en día no tengo relaciones con nadie de mis amigos anteriores. De hecho, estoy hoy en día en mi ciudad y no tengo amigos. O sea, ya no existen esas amistades y nada, es doloroso, duele, pero bueno, es parte de esta vida que elegí y bueno, si pudiera haberlo mantenido en el tiempo hubiese sido genial, pero bueno, se dio como se dio y nada, está bien así. A mí me pasa que es como que hay partes de una, en mi caso, que uno tiene que doler, como que hacer un duelo, porque en esto de empezar de cero, si bien uno lleva consigo un montón de cosas de su esencia, de sus vínculos, de su crianza, de todo, hay roles que una cumplía
que se terminan, roles en su familia, roles con sus grupos de amigas, en su trabajo. Y cuando uno retoma o vuelve a visitar, de pronto uno atravesó tantas, pero tantas cosas que se siente que está fuera de ese engranaje, que continúa funcionando a su manera y se hace difícil entrar. A mí particularmente me ha pasado que si quiero continuar con esos vínculos, tengo que en algún punto tratar de reamoldarme a ese rol que solía tener, que tal vez no es el que más me gusta, pero cuando lo tomo y lo activo, me devuelve algo de lo que solía ser, de una esencia que por ahí en viaje mudó. Y es distinta, y no porque esté mal o porque esté bien o porque una se haya acabado y deje de ser del todo, sino porque es esto, los espacios cambian y de pronto los grupos de pertenencia cambian, entonces una saca a flote otras partes de sí y deja de lado a un costadito esas otras. No sé si sienten así, pero... Sí, re comparto eso de sentirte que tenés que como reencajarte otra vez en eso y que por ahí no es el espacio que querés ocupar nuevamente. Por ahí querés ocupar otro espacio o cumplir otro rol. Y a mí en mi caso me pasó que por no poder amoldarme a ese rol que ocupaba antes, como que directamente ya está, quedé afuera. Como que no pude ceder mucho, digamos. A mí me parece clave esto que dice Car, sobre todo por lo que cuenta la china, Karen, sobre esto de que le pasó con sus amistades anteriores al viaje, que también son etapas. No sé hace cuánto viaja Karen, pero por ejemplo, yo viajo hace 2 años y medio. Puede parecer mucho, puede parecer poco, depende, pero sí me pasó que tuve distintas etapas con mis vínculos previos al vivir viajando. La primera, y que fue larga, fue como 1 año, básicamente no tuve esa conexión con mis amistades, mi familia, mis compañeros de previo al viaje. Me costaba muchísimo, pero porque en este de acostumbrarte a lo que es vivir viajando, no es el tema de este podcast, pero digamos, sabemos todo lo que conlleva, todo lo que implica, todo el bardo que es físico, mental, anímico, cotidiano y en la diaria, significa tantas cosas que, bueno, nada, una se concentra por ahí más en resolver esa parte y, bueno, no puede estar además cuidando, conservando y completando los vínculos que le quedaron antes de viajar. Bueno, después una le va encontrando la vuelta a un montón de cuestiones cotidianas, diarias y demás. Y a mí me pasó eso, que en una primera etapa me costó un montón y en una segunda como que pude retomar, elegí también, ¿no? Retomarlos y además fortalecerlos, los que habían quedado medio en el tintero, otros directamente no, porque también es una decisión que hay algunos que, bueno, nada, si nos vemos, pero digo, no necesito y esa persona tampoco evidentemente necesita el vínculo cotidiano y con otras sí. Pero esto que dice Car, yo lo tuve que entender una vez que me replanteé, bueno, que quería que eso suceda, que quería fortalecer y volver a tener a esa gente en mi vida de alguna manera, ya no presencial, pero de otras formas. Entendí lo que dijo Car, que es, bueno, hay que duelar, porque claro, yo quería como seguir perteneciendo de la misma manera que antes, de forma virtual. Bueno, eso no sucede. Cuando entendí que este duelar que dice Car es, bueno, ahora cambió el rol, cambió mi rol en ese grupo o en esa familia o en ese espacio, y cambió también el de ellos conmigo. Cuando una se corre de ese lugar y le da una vuelta de tuerca y encuentra que, bueno, de repente desde otro lugar, pensándonos con otro rol, podemos restablecer ese vínculo, ahí me parece que logré como hacer eso y retomar. Sí, estoy pensando con ustedes ahora, ¿no? Porque pienso, más que la distancia, el hecho de que uno no se ve capaz por 1 año, por 2, o incluso hay gente que por 5 años, no tiene que ver tanto con el tiempo en que me dejo de ver con el otro, sino con
justamente esto que estás diciendo vos, ¿no, Juli? Como hay otra dinámica, son mundos totalmente distintos, que a mí me pasa esto, como tipo, hasta a veces no sabemos de qué hablar, ¿no? Porque no saben qué preguntarme tampoco, ¿no? Como ponerle, ay, fueron a tal lugar, pero después hay mucha cosa que queda como que no saben qué preguntarte. Y yo también a veces no sé qué contar, porque no sé si les interesa o no, o porque hay todo un mundo de esta vida viajera que la gente no la dimensiona ni ahí, ¿no? Porque está como esta cosa de, bueno, de conocer paisajes, lugares, pero bueno, toda la otra dinámica que es el 80% de esta vida, se la pierden. Entonces, eso como me parece que es puntual, ¿no? No tiene tanto que ver con el tiempo que me dejo de ver, sino con estos roles que cambian, con este mundo nuevo que se nos abre y que cuesta, vuelvo a decir, comunicarlo, nombrarlo, ponerle un nombre. Entonces, viajar sería algo parecido a vivir en duelo. Chan, bomba. Listo, chao, nos vemos en el próximo episodio. Y yo creo que sí, que viajar en un punto es vivir en un eterno duelo de lo conocido y la despedida, el miedo a perderse algo en la distancia, en los vínculos. Eso también a mí como mamá me pasa, como me da miedo perderme cosas importantes. ¿Les pasa a ustedes también? Sí, a mí me pasó en mi parte de ser hermana mayor y cumplir un rol muy importante en el esquema familiar, madre soltera, entonces era como mano derecha de mi vieja todo el tiempo. Fue como sentir que iba a perder un lugar muy importante. En un principio me costó mucho entenderlo, pero después como que pude aceptar y estuvo bueno porque ahora generé una relación desde otro lado con mis hermanos de hermana, que era el rol que no estaba cumpliendo, sino era más como una madre segunda, digamos. Entonces, nada, fue difícil al principio y tuve que doblar mucho eso, pero nada, con el tiempo me fui acostumbrando y nada, y siento sí que pierdo muchas cosas importantes y unas etapas muy importantes, sobre todo de mis hermanos que son pequeños y pasan por la adolescencia y un montón de cosas que me encantaría estar ahí presente, pero intento estar lo más que puedo y como decía Romy, de que sepan de que a la distancia igual estás y que vas a estar ahí presente para lo que necesiten y un poco esto del desapego, ¿no? De aprenderse a amar desapegadamente, que no es eso, dejarse de querer y que no nos importe nada, sino que estar desde otro lado. Me pasa igual, en mi caso mis viejos son grandes, mi viejo es grande, tengo sobrinos chiquitos, adolescentes, en edad de crecimiento, y aunque me cuesta la distancia y cada vez que los veo y me voy, siento que, me voy a perder de todo, porque cuando vuelvo los veo gigantes, también encuentro que en esta distancia yo aprendí a tomar una perspectiva diferente y a valorar qué comunico, cómo me relaciono con ellos, que muchas veces en la cotidianeidad de mi vida anterior, por así decirlo, sedentaria o de rutina, no, los veía mucho más frecuentemente, pero tal vez el valor de ese encuentro no era el mismo valor que tiene ahora cada vez que los veo. La lectura que ellos hacen de mí y la que yo hago de ellos. Siento que a pesar, un poco retomando lo que dijeron antes, a pesar de que hay una distancia física enorme, el encuentro se volvió mucho más fuerte y con mucho más sentido. Yo le voy a poner concepto a algo que decía Romy, que lo aprendí y dije, no puedo creer que no sabía esta palabra, que es FOMO. Como el miedo o la desesperación por perderte algo que está sucediendo y no estar presente en esa secuencia, en ese momento. Obviamente, FOMO también puede ser de chusma nomás. A mí me pasa también que, ay, ¿cómo me perdí esto? No puede ser. Pero bueno, aplicándolo al tema de hoy y al ser viajeras y a lo que nos convoca, que no es de cholulas que queremos estar en todos lados y saberlo todo, o sí, tiene que ver un poco con esto, todos los eventos o cuestiones por ahí cotidianas, no tiene que ser ni siquiera un casamiento, un cumpleaños, como la cotidianeidad de la gente con la que queremos compartir o con la que estábamos acostumbrados a tener nuestro día a día y de repente estar perdiéndonos eso, bueno, es el FOMO viajero tal vez le podemos decir, pero es esa cosa de, bueno,
se pierde, eso sí se duela, como decía Cara antes, para mí es uno de los duelos más grandes. Y le agrego otro, que para mí es súper importante, que en mi caso es el duelo más grande que hice y que sigo haciendo, y para mí también un poco resolví que mientras viva viajando y en movimiento, va a ser un duelo que llevo conmigo todos los días, no es algo a resolver, y lo tengo y lo voy a recuperar cuando me asiente en algún lugar, pero que es el extrañar la grupalidad, como extrañar el tener tu colectivo, tu espacio de pertenencia, tu lugar en donde haces cosas con otros. A mí me pasa particularmente con la militancia política, social, territorial, con lo laboral también, porque siempre estuvo muy vinculado a lo social y a lo territorial, pero donde yo me encuentro con otros y hacemos cosas en común, que, bueno, transforman de alguna manera la realidad en ese lugar en el que estás. Eso para mí es el vínculo que más extraño estando en movimiento, porque, como decía al principio, me costaba muy poco o estaba muy acostumbrada a recrear esos espacios mudándome de un lugar a otro, pero estando en movimiento sí es algo que me costó mucho y me sigue costando encontrar, porque básicamente no puedes proyectar a mediano o largo plazo en un lugar en concreto. Son los vínculos que por ahí a mí más me hacen falta o más vivo duelando en este viaje. A mí me pasó de recordar cosas, o sea, yo antes de salir de viaje, un poco como vos, Juli, ¿no? Me había mudado muchas veces, también pensé que no me iba a costar tanto, de hecho no me costó tanto el desapego, pero sí vivir viajando me recordó, era re un encuentro conmigo misma, chica, ahora me doy cuenta hablando con ustedes, porque como mucho recordarme en lo que yo extrañaba de mí misma, ¿no? En la ciudad la última de donde salimos de viaje, que era Cutralcó, la provincia de Neuquén, yo venía muy del palo de la cultura, pero sobre todo en Entre Ríos, en Paraná. En Cutral no hice mucho de eso, entonces eso no lo extrañé, pero sí viajando tuve como una necesidad de querer volver a esos espacios, y que muchos los hacía también desde la militancia, por eso me acordé en esto que lo decías vos, Juli. Y dije, si dejo de viajar, va a ser para ocuparme de mis pasiones y de mis cositas, ¿no? Como el lazo social que le decimos en psicología, ¿no? Lo que te hace como de contención con el otro, ¿no? Y que hay un objetivo. Se pueden hacer cosas virtuales, pero no es lo mismo, hasta que, bueno, por suerte vino esta grupa que acompaña a Bocha y es bálsamo, lo vamos a decir todos los episodios, no se van a cansar de que nos escuchen decir esto, pero bueno, sí eso, ¿no? Como recordarme, che, acordate que vos sos esto también, y no lo estás alimentando. Con respecto a lo que decís, Jor, de lo que es este grupo Resistencia, a mí me pasó que esa soledad que sentía, esa soledad apaciguó un poco a partir de formar parte de Resistencia. Y si estaba duelando, como dijo Car, también es como que encontrar esta grupa hace que eso se vuelva, no sé si más liviano o más llevadero. Lo que decía Romy me parece clave en el sentido de que me parece que es algo que sí que nos representa mucho a todas, que es un espacio que estábamos necesitando, porque creo que, nada, si algo que caracteriza a este grupo es el necesitar todo el tiempo tener a alguien con quien compartir lo que está pasando, o la desesperación que nos da el contexto, o las ganas de cambiar el mundo que tenemos cada una, y por distintos motivos ese arraigo que todas traíamos con nosotras, más social, más político, más militante, llamémoslo como querramos, necesitábamos algo que, bueno, lo habíamos dejado antes de salir a viajar, nos costó mucho, como decía Karen, esto que cómo se le complejizó mantener a esos vínculos, o como decía yo hace un rato, de cómo extraño esa grupalidad territorial, social. Bueno, Resistencia Viajera vino un poco a darnos ese aire, me parece. Lo que agregaría en este caso, que estamos hablando de encontrar grupalidad, de encontrar dónde volcar nuestras pasiones, dónde sentirnos en algún punto acompañadas, donde poder expresar lo que tenemos que decir. Cabe destacar que justo acá en esta charla todas viajamos acompañadas, pero ese vínculo que tenemos con, en mi caso, mi compañero, si bien es profundo y es de mucha confianza, porque
si hay algo que vivir viajando te da, es una confianza extrema con la persona que tenés al lado. Hay veces que es como que uno agota todos los espacios, porque esto es espacio de humor, esto es espacio de terapia, esto es espacio de convivencia, esto es espacio de pasión, esto es espacio de un montón de cosas, pero tan así que hay momentos que decís, bueno, ya está, ya agoté, me cansé, necesito novedad. Coincido totalmente con lo que dice Car. Es como que agotás todos los roles que esa persona te puede dar, ¿no? Y que puede cumplir. Entonces, como que sí, necesitas eso. Algo nuevo y eso, generar una relación por fuera de lo que es la relación con nuestro compañero, que estamos aparte 24/7 todos los días, todo el tiempo, en un espacio reducido, ¿no? Que es algo que le da bastante complejidad al caso. Yo les contaba previo que con mi compa, por suerte, nos llevamos bastante bien. Ya no sé cómo nos llevamos bien, creo, nos llevamos bastante bien. Pero nos pasa de que se genera una simbiosis que como por ejemplo, estaba pensando en, no sé, en cambiar esto de lugar. Ah, yo estaba pensando lo mismo, me dice, ¿no? Que a veces cuando yo se lo cuento a otras personas me dicen, ay, qué divino, lo ven como algo re romántico, como qué conexión que tienen, y para mí es una reverenda cagada, porque es esto, es tanto estar con el otro que forma parte de mí ese otro, pero a ver si se entiende, como se mete en mi identidad, ¿no? Me pasó que estando en Ushuaia, bueno, mi compa decidió viajar a su ciudad de origen porque tenía un casamiento, no se lo quería perder. Yo me quedé sola en la camión con la perra. El primer día, creo hasta el segundo día, fue terrible, chicas. Yo estaba re contenta, dije, se va, por fin es mi oportunidad de estar sola. Y fue terrible, sentí como una cosa de que faltaba un pedazo de mí y no me gustó nada sentir eso, ¿no? Después, bueno, agarré como un ritmo y volví a recordarme que cuando volvió le dije, che, vamos a tener que generar esto más seguido, de hacer pequeñas separaciones, porque no está bueno. Yo sentí que faltaba un pedazo de mí, hablando de duelos, ¿no? Era como una parte de mí que se había ido, que no sabía qué hacer, no sabía cómo resolver, no sabía qué hacer, era como todo raro, ¿no? Bueno, nada, eso, como se agotan las instancias, el otro forma parte de vos, y también es como algo que no se entiende de otra manera, ¿no? Porque te puedes ir un rato de la camioneta, dar una vuelta por ahí, pero después hay que volver en este espacio reducido y cómo hacer, ¿no? Para nutrir como, o condimentar la relación, lo novedoso. No sé qué les pasa a ustedes o cómo hacen. Si tienen unos tips, 5 tips de cómo condimentar tu relación viajando. Las escucho. A mí me pasa que no tengo puntos. Qué bueno que salió esto de la pareja, ¿no? Porque veníamos hablando de los vínculos antes de viajar y es verdad que lo que dice Carl, justo acá somos todas viajeras con pareja incluida en el motorhome, en este caso. Y a mí particularmente me pasa que no encuentro muchos puntos grises en este tema de, para mí es reinventar el vínculo. Los otros se pueden transformar, renacer, terminar, un montón de cosas, pero para mí con la pareja es reinventarlo por completo porque, y de nuevo, no importa cuánto tiempo hace que, en este caso no que viajes, sino que conozcas o convivas o salgas con esa persona, en mi caso son casi 8 años, y así todo, salí de viaje y tuvimos que aprender a relacionarnos completamente distinto. Como que no importa si vivíamos juntos hace 1000 años, si nos conocíamos por completo, si sabíamos todo del otro, vivir en 4 metros cuadrados, 24/7, entre otras cosas, ¿no? Porque muchas además trabajamos con nuestras parejas, hacemos absolutamente todo juntos y fue como bueno, hay que reinventar las formas de transitar este vínculo porque es literalmente otro mundo, tener que compartir todo. Y me pasa mucho lo que dice Jorge de la simbiosis, que a veces, esto yo lo trato mucho en terapia, parece que estamos pensando lo mismo todo el tiempo o que sin que yo te lo diga me estás entendiendo y tal cual, y no es romantizar, al contrario, es, por Dios, no quiero que esto pase, no quiero que esto sea de esa manera.
Y sí me pasa mucho que no encuentro el punto gris a veces entre, sí, bueno, a veces nos decimos, ¿no? Como, qué loco lo bien que nos llevamos o lo bien que llevamos este vínculo y esta relación y esta pareja en este contexto, viviendo en 4 metros cuadrados, con todo el estrés que significa vivir viajando, etcétera. Y al otro día probablemente estemos a punto de sacar un avión, uno irse a un hostel, terminar la relación, separarse y prender fuego el motorhome y no volver nunca más. Es como que siento que también la intensidad que significa el vivir viajando en sí mismo, pero además compartiéndolo con otra persona con la que además tenés mucha confianza, porque si fuese un amigo, no sé si te expones tanto, pero es muy loco eso, que no hay punto medio, por lo menos a mí me pasa eso. O, che, boludo, mirá qué loco, lo bien que nos llevamos, debemos ser la mejor pareja del mundo si se banca todo esto. Y al otro día es, no puedo creer, o sea, no podemos estar más juntos, esto no funciona, esto no es para nosotros. No sé si les pasa. Re de acuerdo, o sea, no puedo estar más de acuerdo con lo que decís, Juli. Pero creo que ahí es clave también la palabra confianza que usaste. O sea, hay un nivel de confianza y de conocerse tanto, porque literal todas las tareas se hacen en conjunto o dependen en algún porcentaje de la presencia del otro, que creo que tenemos esa libertad de poder expresarnos al 100% con lo que sentimos y decir esto, necesito que te vayas, me voy a sacar un avión, me quiero ir, y no tener que disfrazarlo, no tener que disimularlo. O sea, se genera un vínculo que realmente es muy fuerte, y creo que con tal honestidad que si de verdad se necesita distancia y si de verdad se necesita de una separación, las dos personas con más pesar o menos pesar lo entienden y tal vez estén dispuestas a afrontarlo. Tal vez no, pero bueno, no sé, en mi caso me pasa eso, que se puede dialogar, ¿no? Después de bajar del pico por ahí más eufórico de enojo y frustración y dolor. Che, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasa? ¿Qué hay que cambiar? Ir al diálogo. Es tan así que con Sergio hace 28 años que estamos juntos. Yo me transformé en adulta con él y sin embargo atravieso las mismas cosas que ustedes. Es 100% así. También es muy clave adjudicarle algunas peleas, ¿no? Algunas palabras, algunos excesos también, que para mí en viajes son mucho más intensos por muchas cuestiones, al contexto. Como adjudicarle también algunas cuestiones al contexto. Porque es cierto que en esta vida de viaje, conviviendo 24/7 en un lugar tan reducido, y no solo el lugar reducido, esto que decía Car, dependés siempre, aunque sea una tarea en soledad, en algún porcentaje dependés de esa otra persona, siempre. Como que la soledad por completo, incluso cuando la actividad que estés haciendo sea absolutamente tuya, algo el otro va a tener que estar haciendo ahí o va a tener que ver con eso, digamos. No nos deshacemos del todo en ningún momento de esa otra persona. Entonces, se pone tan intenso que también a veces es esto. Bueno, yo probablemente no me quería tomar el avión y no me quería separar. O no pensaba un montón de cosas sobre vos que dije. No sé, digo, también adjudicarle, amigarnos un poco con el contexto y adjudicarle a todo ese estrés e intensidad que significa vivir viajando a esto que acaba de pasar. A veces no, a veces es real y requiere sentarse y charlar y profundizar, y a veces simplemente también es, bueno, tiene que ver con esto, con cómo estamos viviendo la vida, y ya, como de restarle un poco también en ese sentido. Y por otro lado, esto que ya lo dije un poco, pero me parece súper importante, la soledad completa para mí en esta vida que elegimos no existe. Estoy convencida de que no existe, incluso si estamos hablando de hacer terapia, yoga, irnos a caminar solas, leer un libro. Dependemos tanto de nuestro vehículo, de cargar agua, de elegir qué ruta hacemos, de a dónde vamos, de dónde trabajamos, dónde vendemos, de tantas cosas que implica el otro, que nunca una decisión es completamente individual. Qué hermoso episodio, Pipis. Me encantó. No sé si alguna quiere compartir algo más antes de empezar a darle un cierre. Bueno, lo que me parece importante destacar es que acá todas elegimos este estilo de vida. Es una elección que nos cuestionamos, pero que nos hacemos a diario.
y me parece que es hermoso poder debatir, poder pensar, poder resignificar todo lo que implica mudar los vínculos, los que tenemos con nuestro conviviente, los que quedaron a una distancia nuestra más allá de todo, y que le vamos encontrando la vuelta y lo vamos trabajando para que, nada, sigamos creciendo y es un desafío, pero es hermoso. Bueno, y hasta acá llega este segundo episodio de Resistencia Viajera. Gracias a todas por participar y por supuesto a la gente que está del otro lado, y invitarles a que nos puedan dejar comentarios, sobre todo en nuestra red de Instagram que se llama resistencia.viajera. Este podcast lo van a encontrar como Resistencia Viajera, que también se pueden suscribir, apretar la campanita para que les llegue la notificación de nuevos episodios. Bueno, hasta acá llegamos. Gracias totales. Bienvenidos a la Resistencia. Calle abajo abriendo surcos al destino. Horizonte labra el viento los sentidos. Calle abajo, pueblo vivo, sueños del olvido. Tierra inmensa, llano y río, deje caminos. Ser las voces que se alzan caminando y desandando. Caminando. Refugiarse en cada encuentro con el corazón abierto. Refugiarse en cada encuentro con el corazón abierto. Si te gustó este contenido, puedes suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. También podés escucharnos en Spotify y encontrarnos en Instagram como Resistencia Viajera.